Estamos viendo el tema de diseño a flexión simple. Pues bien, espero que hoy concluyamos ese tema en cuanto a la parte teórica se refiere. Posteriormente vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Pues entonces vamos inmediatamente al tema. Lo tengo por acá. Bien. Me acuerdo que ya hemos logrado deducir aplicando las ecuaciones de equilibrio, concretamente aplicando la quinta hipótesis del método de los estados límites últimos, que dice que tiene que haber equilibrio entre las solicitaciones actuantes y solicitaciones resistentes. Habíamos obtenido dos ecuaciones de equilibrio. Y luego, aplicando la hipótesis de Bernoulli, habíamos obtenido la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Por lo tanto, en total tenemos tres ecuaciones. Luego, a esas tres ecuaciones le hicimos unos cambios de variable para poder trabajar con ecuaciones adimensionales. Entonces, pues a continuación le voy a mostrar esas ecuaciones. Ahí está la primera ecuación de equilibrio de sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. El primer término representa la resultante del diagrama de tensiones de compresión. El segundo término representa la fuerza resultante en la armadura comprimida. Y el tercer término, la fuerza resultante en la armadura traccionada. La segunda ecuación de equilibrio, que también lo habíamos obtenido, el primer término representa la solicitación actuante, o sea, el momento solicitante. El segundo término representa el momento resistente del hormigón con respecto a la armadura traccionada. De igual manera, el tercer término representa el momento resistente de la armadura comprimida con respecto a la armadura traccionada. Y finalmente, también nos habíamos planteado la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. E sub C es la deformación específica del hormigón comprimido. E sub S2 la deformación de la armadura comprimida. E sub S1 la deformación de la armadura traccionada. Epsilon es el eje neutro relativo ficticio, ya que siguiendo con los lineamientos de la norma americana, estamos utilizando un método simplificado. Luego viene beta sub 1. Beta sub 1 es un coeficiente de corrección del eje neutro, ya que en este método simplificado trabajamos con un eje neutro ficticio, no es el eje neutro verdadero. Por lo tanto, al trabajar con un eje neutro que no es el verdadero, tenemos que hacer una corrección. Y justamente a través de ese coeficiente beta sub 1, corregimos el error que cometemos de estar utilizando ejes neutros que no son los verdaderos. Luego, delta 2 es el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Pues bien, estas son las tres ecuaciones que se utilizan para diseñar a flexión simple. Pero obviamente para hacer un diseño racional, correcto y coherente, tenemos que conocer las diferentes situaciones que se dan en flexión simple con respecto al comportamiento del hormigón y de las armaduras.
ya que en la actualidad, desde hace no mucho tiempo, se ha impuesto la filosofía de que debemos diseñar buscando siempre el diseño económico y el diseño dúctil. Bueno, ahí estoy mostrando la sección rectangular de una viga, el ancho de la sección rectangular, que es B, y la altura total, H. Se supone que a esta sección se le ha de aplicar un momento, en este caso es el momento flector reducido, último. En flexión simple, el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal y esa es la línea que delimita la zona comprimida de la zona traccionada. Desde el borde comprimido, desde ahí se mide la posición del eje neutro, que en este caso es el eje neutro relativo, la zona comprimida, y por debajo del eje neutro, en el momento de la rotura se asume que el hormigón está fisurado, y al estar fisurado el hormigón no sirve. Por lo tanto, para que la viga no entre en colapso prematuramente, debemos colocar barras de acero en la zona traccionada. Ahí está la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Y luego, en la parte superior, como veremos a continuación, ahí está la altura útil, el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Luego, la cuantía mecánica de la armadura comprimida. Esta armadura comprimida generalmente no se requiere por cuestiones de carácter estructural, pero sí por cuestiones de carácter constructivo debemos colocar por lo menos una barra en cada esquina. Y esta armadura también tiene su recubrimiento mecánico relativo, delta 2. Y bueno, ahí están las características y las nuevas variables adimensionales que nosotros vamos a utilizar en el diseño. En tal sentido, nos tenemos que familiarizar a plenitud con esta nueva nomenclatura. Bien, epsilon, que es el eje neutro relativo ficticio, no es otra cosa que el eje neutro ficticio dividido entre la altura útil. Mu sub u, el momento flector reducido, que es el momento último dividido entre el coeficiente de ponderación, el ancho, la altura útil al cuadrado y la resistencia del hormigón a compresión. Ahí está la fórmula de la cuantía mecánica de la armadura traccionada, de la armadura comprimida, que ya lo habíamos visto anteriormente. Lo estoy mostrando con la finalidad de hacer un repaso y recordar estas nuevas variables. Bien. Luego, visto de perfil la viga, asumiendo que está empotrado en su extremo izquierdo y libre en el extremo derecho, si a esta viga le aplicamos un momento, en este caso, el momento flector reducido, pues la viga se ha de deformar, ¿no? Siempre cumpliendo la hipótesis de Bernoulli, las secciones planas se deforman planas, manteniéndose planas hasta la rotura. Y la posición del eje neutro, que está en el punto donde se intersecta el plano sin deformar con el plano deformado. Esa posición del eje neutro se maneja por medio de la variable epsilon. En la parte traccionada tenemos la armadura traccionada, la cual ha de experimentar un cierto alargamiento. A ese alargamiento lo identificamos con E sub S1. En la parte superior, el hormigón sufre un aplastamiento. La armadura comprimida también ha de sufrir un aplastamiento que lo identificamos con E sub S2. Entonces, ahí está el esquema gráfico de los parámetros geométricos, mecánicos, elásticos, con los cuales nosotros nos tenemos que familiarizar para tener un control perfecto de la forma como se debe diseñar
a flexión simple. Esto que estamos viendo para flexión simple también sirve para flexión compuesta, sirve también para tracción con gran excentricidad o flexotracción, y muchísimos de los conceptos que estamos manejando en este momento también nos sirven para diseñar a compresión compuesta, a compresión simple, ya que la nomenclatura es la misma, las hipótesis simplificativas son las mismas. Y finalmente, ahí está el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida y la distancia de la armadura comprimida a la posición del eje neutro es pues epsilon menos delta 2. Y desde luego también ahí tengo la altura útil, que en términos adimensionales es igual a 1. Y finalmente, la distancia que hay del eje neutro al baricentro de la armadura traccionada, 1 menos epsilon, y el recubrimiento mecánico relativo de la armadura traccionada. Bueno, como verán, no he avanzado absolutamente nada. Hasta el momento no he hecho ningún avance. He hecho un repaso de lo que ya vimos en anteriores clases. Es que es bueno siempre repasar. Cuando uno está aprendiendo cosas nuevas, hay que repasar. Y no solamente una sola vez, varias veces, ¿no? Si es que uno quiere aprobar la materia y sacar buenas notas, pues no basta una sola vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Hay que machacar fuerte y duro. Bueno, así tenemos que proceder los que tenemos una inteligencia normal. Obviamente hay personas que son dotadas, tienen inteligencia superior a la mayoría. Para ellos basta una leída o máximo 2 leídas y ya suficiente. Pero para la mayoría de nosotros, ya les dije, hay que leer varias veces. Y el que no tiene la costumbre de leer, el que no tiene la costumbre de estudiar, ahí sí que no le va a ir bien. Bien, jóvenes, continuemos. Otra vez estoy mostrando las ecuaciones para el diseño a flexión simple. Y en cuanto al diseño dúctil y económico, ¿cuándo es el diseño dúctil y económico? Bueno, según la norma americana, para que el diseño sea dúctil, la armadura traccionada deberá tener un alargamiento, o sea, una deformación por alargamiento mayor o igual al 5 por 1000, por un lado. Y por otro lado, el hormigón de la zona comprimida, para que el diseño sea económico, deberá tener una deformación que esté comprendido entre el 2 por 1000 y el 3 por 1000. Si la deformación del hormigón es menor al 2 por 1000, chao, ya no es económico. Si el alargamiento de la armadura traccionada es menor al 5 por 1000, chao, ya el diseño no es dúctil. Por lo tanto, aquí están las dos condiciones que se debe satisfacer para que un diseño sea dúctil y luego económico, ¿no? Entonces, esas son las condiciones para el diseño dúctil y obviamente, en cuanto a la resistencia de los materiales, tenemos que garantizar de que en el momento de la rotura, los materiales tienen que estar trabajando a sus máximas capacidades resistentes. O sea, la armadura traccionada, la armadura comprimida, deberán estar trabajando a una tensión igual a la tensión de fluencia del acero y el hormigón deberá estar trabajando también a su máxima capacidad resistente, que es 0,85 de Fc'. Bueno, en realidad, si vamos a un laboratorio a medir
la resistencia del hormigón, lo que vamos a obtener es Fc', Fc'. Y por lo tanto, alguien me puede decir, ¿qué hace este coeficiente ahí de 0,85? El 0,85, ingeniero, es por la probabilidad que pueda existir en la resistencia de los materiales o a la hora de construcción, pues, ¿no? ¿El coeficiente de seguridad? No, ninguno de los dos dio la respuesta correcta. Ese coeficiente se toma en cuenta la pérdida de resistencia debido al fenómeno de fluencia o cansancio. Muy bien, señorita. Excelente respuesta. Excelente respuesta. ¿Cómo apellida? Yarwi. Yarwi, muy bien, lo voy a registrar. ¿Dónde está? Yarwi Choque Romelia. Oh, Yarwi, usted tiene buenas notas. Bien, la felicito. Bien, jóvenes, continuemos entonces. 0,85 va ahí para tomar en cuenta la pérdida de resistencia del hormigón a largo plazo debido al fenómeno de fluencia o plastificación del hormigón, que la norma europea le denomina fenómeno de cansancio del hormigón. Bien, bueno, resulta que si la armadura traccionada tiene un alargamiento mayor o igual al 5 por 1000 y el hormigón tiene una deformación que está entre el 2 y el 3 por 1000, pues se va a cumplir esto último. O sea, los materiales han de estar trabajando a su máxima resistencia, por lo tanto, eso implica que el diseño es económico. Bien, ahora, de IAPA, si trabajamos bajo estas dos condiciones de dúctil y económico, no se necesita armadura comprimida. No es obligatorio colocar armadura en la zona comprimida. Entonces, desde ese punto de vista, si desde el punto de vista estructural resistente, cuando el diseño es dúctil y económico, no se requiere de armadura comprimida, entonces yo puedo simplificar mis ecuaciones. Tengo 3 ecuaciones, ¿no? Entonces, en esas 3 ecuaciones que están arriba, puedo anular los términos que contienen a la armadura comprimida. La primera, por ejemplo, la primera quedaría así. El segundo término ya no lo tomo en cuenta. La segunda quedaría de esa manera. El tercer término ya no interviene. Y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones también. El término del centro no lo tengo que tomar en cuenta porque el diseño dúctil y económico no es necesario colocar armadura comprimida. Sin embargo, siempre se coloca una barra, por lo menos una barra en cada esquina, pero no por resistencia, sino por cuestiones de carácter constructivo. Bien, entonces ahí están mis 3 ecuaciones ya más simplificadas y estas ecuaciones son las que me va a permitir hacer el diseño. En este caso, el diseño consiste en determinar la armadura traccionada. Ya que la armadura comprimida es 0, entonces, en base a estas 3 ecuaciones, lo que tengo que buscar es determinar la armadura traccionada. O sea, la cuantía mecánica de la armadura torsionada, omega sub S1. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se supone que el momento flector es dato conocido. Entonces, de la segunda ecuación, como el momento flector reducido es dato conocido, de ahí yo puedo despejar épsilon. Si lo despejo y luego, una vez despejado, aprovechando mis cualidades de buen algebraísta, despejo y llego a esa expresión, donde el eje neutro está en función del momento. Y como el momento es dato conocido,
observe, inmediatamente puedo calcular la posición del eje neutro. Luego, si tengo la posición del eje neutro, utilizando la ecuación, la primera ecuación, de ahí puedo despejar la cuantía mecánica de la armadura traccionada, ¿no? La cual, sabiendo que epsilon está dado por esa expresión, simplemente reemplazo donde dice epsilon y no es más. Ahí está la fórmula que me ha de permitir calcular la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Ahora, recuerden ustedes que la cuantía mecánica de la armadura traccionada es una variable adimensional, está dado por esta expresión. Finalmente, de esta expresión, despejo A sub S1. Y de esa manera, habré calculado la armadura traccionada. Claro que aquí, a continuación, faltaría un paso adicional. De satisfacer lo que dice la norma americana. Dice la norma americana que la armadura traccionada debe ser mayor o igual a la armadura mínima. ¿Cuál es la armadura mínima? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá les he descrito de una manera global, general, la forma como se procede para diseñar a flexión simple. Aquí no es necesario utilizar tablas, ni ábacos, ni nada por el estilo. Es más, estas formulitas se pueden programar en una planilla de Excel, o aquellos que saben Visual Basic también pueden hacer un pequeño programita donde los datos de entrada serían el momento, el ancho, la altura U, la altura total y el recubrimiento geométrico. Y con eso el programa automáticamente puede calcular las armaduras. Bien, continuemos. Ahora vamos a ver algunos casos especiales que nos permiten orientarnos para hacer un diseño correcto. Bueno, ahí estoy mostrando la viga en volado de perfil. A esta viga lo sometemos a un momento flector. Como consecuencia de ello, la viga se deforma y si el aplastamiento que sufre el hormigón es igual al 2 por 1000 y el alargamiento que experimenta la armadura traccionada es igual al 10 por 1000, entonces estoy en presencia de un caso especial. Es un caso especial. Donde, pues, en este caso, como este es un caso especial, a ese momento le vamos a llamar el mu-2 límite. ¿Qué es el mu-2 límite? Es el momento para el cual el hormigón sufre un aplastamiento de 2 por 1000 y la armadura traccionada un alargamiento de 10 por 1000. Y bueno, ahí está la armadura comprimida, la armadura traccionada, el eje neutro, la posición del eje neutro, y el eje neutro se mide a partir del borde comprimido. A ese eje neutro le vamos a llamar el epsilon 2 límite. Le vamos a llamar el epsilon 2 límite. Bueno, este es un caso especial. Y observen que para este caso especial, el diseño es dúctil y económico. Pregunto, ¿por qué digo que es dúctil? Porque el acero es, la deformación del acero es mayor al 5 por 1000. Correcto, llega al 10 por 1000, es mayor al 5 por 1000. Por un lado. ¿Y por qué digo que es económico? Porque ambos materiales trabajan a su máxima capacidad resistente. Sí, evidentemente. Para un alargamiento del 10 por 1000, el acero está trabajando a su máxima capacidad resistente.
¿Y qué podemos decir del hormigón? Para un aplastamiento del 2 por 1000, ¿el hormigón será que está trabajando a su máxima capacidad resistente? No, su máximo sería el 3 por 1000. Sí está trabajando a su máxima Trabajando, ingeniero. Un momentico, la que respondió la chica, Sí, ingeniero. esa es la respuesta correcta. Repita, por favor. Que sí está trabajando a su máxima capacidad resistente debido a la hipótesis donde habla de la parábola rectángulo. Correcto, correcto. Muy bien. Voy a regalar puntos. Su nombre. Sanabria Carrillo Ángela Stephanie. Sanabria. Carrillo. Muy bien, Sanabria. Sigue estudiando fuerte y duro. El que respondió sobre el diseño dúctil, ¿quién es? Yo, ingeniero Aramayo Ortega. Aramayo Ortega. Muy bien, Aramayo. Perfecto. Entonces, este caso especial que le estoy llamando el caso especial 1, pues da diseño dúctil y económico. Ahora, si el aplastamiento del hormigón fuese menor al 2 por 1000, ya el diseño no es económico, ¿no? Bien. Entonces, continuando con esto del caso 1, beta sub 1, ya expliqué hace un momento que es un coeficiente de corrección del eje neutro ficticio. Y recordarán que beta sub 1 se toma igual a 0,85 siempre y cuando la resistencia del hormigón sea menor o igual a 280 kilopollos sobre centímetro cuadrado. Suponiendo que estoy trabajando bajo estas condiciones, con un hormigón de resistencia menor o igual a 280. Entonces, utilizando la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, el simplificado, o sea, aquí ya no interviene la armadura comprimida, de ahí yo puedo despejar épsilon, el eje neutro relativo. Y bueno, reemplazando los datos que tengo, E sub C vale 2 por 1000, E sub S1 vale 10 por 1000, y beta sub 1 vale 0,85. Reemplazando esos valores, voy a encontrar justamente la posición del eje neutro para este caso especial que le estoy llamando el épsilon 2 límite, que me sale 0,1417. Eso por un lado. Por otro lado, utilizando la ecuación de equilibrio de momentos, simplificado, aquí ya no interviene la armadura comprimida, de acá yo puedo despejar el momento flector reducido, que ha de estar en función del eje neutro relativo, que se supone que lo he calculado ya anticipadamente. Por lo tanto, utilizando esta última expresión, calculo el momento para este caso especial que le estoy llamando el mu sub 2 límite. Reemplazando valores, ¿ya? El épsilon 2 límite 0,1417, obtengo que para este caso especial el momento flector reducido vale 0,1155. Listo. Continuemos ahora. Veamos este otro caso especial, el caso especial 2. Nuevamente mi viga en volado, le aplicamos un momento, la viga se deforma y debido al momento la viga se deforma y se observa que el hormigón experimenta un aplastamiento del 3 por 1000. Ahí está la armadura en la zona comprimida, en la zona traccionada de la armadura, y la armadura traccionada se observa que experimenta un alargamiento del 5 por 1000. Ahí está. Este es otro caso especial. Es otro caso especial.
Pues bien, a este momento que hace que el hormigón experimente un aplastamiento del 3 por mil y la armadura traccionada un alargamiento del 5 por mil, a este momento le vamos a llamar el mu⁻3 límite. Pues bien, para ese momento mu límite, el eje neutro, este gráfico tiene un errorcito que posteriormente lo iré corrigiendo como es debido. Ya. Bueno, ahí está. Y midiendo desde el borde comprimido hacia abajo, ahí está la posición del eje neutro, que le vamos a llamar el epsilon⁵ límite. Este es otro caso especial. Bueno, nuevamente, asumiendo que el hormigón tiene una resistencia menor o igual a 280, por ende, beta sub 1 vale 0,85. De la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, despejo epsilon y luego reemplazo ahí los datos conocidos. Aplastamiento del hormigón 3 por mil. Alargamiento de la armadura traccionada 5 por mil. Beta sub 1 0,85 y resulta que esta vez epsilon⁵ límite es 0,31875. Luego, utilizando la ecuación de equilibrio de momentos, de ahí despejo la expresión del momento, como tengo conocido epsilon, reemplazando, voy a determinar el mu⁻3 límite, el momento flector para el cual el hormigón en el momento de la rotura tiene un aplastamiento del 3 por mil y la armadura traccionada un alargamiento del 5 por mil. Ahí están las magnitudes expresados de manera numérica. 0,2278, epsilon⁵ límite 0,31875 y bueno, rápidamente les comento de que para que el diseño sea dúctil y económico, la viga que estoy diseñando tiene que ser tal que el eje neutro esté entre el eje neutro del caso especial 1 y el eje neutro del caso especial 2. Aquí me faltó colocar, ¿no? Es decir, para que el diseño sea dúctil y económico, epsilon deberá ser, aquí lo vamos a ver, deberá ser mayor o igual a 0,1417 y menor o igual a 0,31875. O en otras palabras, para que el diseño sea dúctil y económico, el momento flector reducido deberá ser mayor o igual a 0,1155 y menor o igual a 0,2278. Esos son los límites dentro del cual el diseño con toda seguridad sale dúctil y económico. Bueno, continuemos. Vamos a ver ahora un caso especial, el caso especial número 3. Pero este caso lo voy a dar como una mera información. Resulta que hasta el año 2005, se diseñaba a flexión simple tomando en cuenta este caso, el caso 3. Y algunos ingenieros, que ya son ingenieros y no se han actualizado, siguen diseñando en base al caso 3, cosa que a nivel mundial la mayoría de las normas han cambiado y ya nadie utiliza en base a este caso. Inclusive la norma europea diseñaba en base al caso que vamos a ver actualmente.
Yo aprendí hormigón 1 justamente en base a este caso. Bien, ¿en qué consiste el caso 3? Ahí está la viga, le aplicamos un momento, la viga se deforma, el hormigón sufre un aplastamiento, el aplastamiento es 3 por 1000, hasta ahí nada que no sepamos. La particularidad de este caso radica en que el alargamiento de la armadura traccionada es igual a la deformación de fluencia del acero. Es igual a la deformación de fluencia del acero. ¿Qué valor tiene la deformación de fluencia del acero? Ahí está. Vale 0.00238 o lo que es lo mismo 2,38 por 1000. ¿No? Recuerden que este valor numérico es para un acero cuya tensión de fluencia es igual a 5000, ¿no? Entonces, antiguamente se diseñaba en base al caso 3. Actualmente no, porque ha habido problemas y problemas graves, especialmente cuando las estructuras ya construidas fueron sometidas a cargas sísmicas. ¿Ya? Todas las estructuras que fueron diseñadas en base a este caso especial, lamentablemente no tuvieron un buen comportamiento. La mayoría de ellas semicolapsaron o colapsaron en su totalidad, ¿no? Ahora, si estuviésemos en una zona donde nos garanticen al 100% que no va a haber carga sísmica, entonces seguiríamos diseñando en el caso 3. Pero ustedes saben que ningún lugar de la Tierra, de nuestro planeta, se escapa de la acción de las cargas sísmicas. Es más, las placas tectónicas de la Tierra están en permanente movimiento, de manera tal que algunas zonas que hace muchos años no tenían cargas sísmicas, ahora sí las tienen, ¿no? En cuanto a nuestra ciudad, Santa Cruz, estamos cerca de unas provincias de la ciudad de Cochabamba, del departamento de Cochabamba, Aiquile y Totora. Aiquile y Totora es zona sísmica. Me acuerdo, en tiempos de dictadura, estaba como presidente el general Banzer y se vino un tremendo terremoto. Aiquile y Totora quedaron totalmente destruidos. Totalmente destruidos. Bueno, y también me acuerdo que del exterior vino abundante ayuda en vituallas. Varios países regalaron millones de dólares para que esos habitantes que quedaron en la calle se les vuelva a construir casas, en fin, tuvimos una ayuda fabulosa del exterior. Pero les comento lo siguiente. A esa gente que sufrió el terremoto no les llegó ni un quinto. Los políticos se lo agarraron todo. Yo tengo el criterio y estoy totalmente convencido, en nuestro país en particular, el político, sea de izquierda o de derecha, es pícaro. A la edad que tengo, he llegado a esa conclusión. Antes, cuando era joven, era medio ilusionado por un lado, pero ahora me di cuenta que no. Ya en esos tiempos, pues, increíble, a esa gente no le llegó ni un peso. Bien, jóvenes, continuemos.
estamos viendo el caso 3. La particularidad del caso 3 es que la armadura traccionada en el momento de la rotura alcanza una deformación igual a la deformación de fluencia del acero. Ahora, pregunto. Ustedes saben que actualmente se exige que el diseño debe ser dúctil y económico. Alguien me dice, ¿se cumple la ductilidad? Primera pregunta. Segunda, ¿se cumple la economía? Ingeniero, no es dúctil. Nombre primero, nombre. Aramayo Ortega, ingeniero. A ver, te escucho, Aramayo. No es dúctil porque la deformación del acero no es mayor a 5 por 1000, pero sí es económico porque ambos materiales tienen su máxima capacidad resistente. No hay vuelta que dar. Excelente respuesta. Aramayo otra vez. ¿Dónde está Aramayo? Aramayo también tiene buenas notas. Va por buen camino. Bueno, siempre los mejores van repuntando. En toda carrera, en todo deporte. Bien, jóvenes, esa es la respuesta correcta. No es dúctil, porque lamentablemente la armadura traccionada no tiene una deformación mínima del 5 por 1000. Su deformación es menor al 5 por 1000. Pero sí es económico, porque para una deformación igual a la deformación de fluencia, el acero estará trabajando a su máxima capacidad resistente. Lo mismo el hormigón. Para un aplastamiento del 3 por 1000, el hormigón también ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. Bien, jóvenes. Continuemos entonces. Bueno, al momento, para este caso especial, le vamos a llamar el MUSU 4 límite. El MUSU 4 límite. Pues bien, antiguamente se diseñaba utilizando este caso especial, ¿no? Y se decía, si el momento flector reducido de la viga que estoy calculando es menor al MUSU 4 límite, se colocaba solamente armadura traccionada. Y si es mayor, se colocaba armadura comprimida y armadura traccionada. Así se diseñaba. ¿Dónde estaba la falla? En asumir de que si era menor al 4 por 1000, no se colocaba armadura comprimida. No. Ahora los ensayos en laboratorio y las investigaciones que hacen en otros países han visto que en el caso de cargas sísmicas es imprescindible la armadura comprimida. Bien, jóvenes. Ahí está la posición del eje neutro, que le vamos a llamar el épsilon 4 límite. Y nuevamente, si tengo un hormigón de resistencia menor o igual a 280, beta sub 1 vale 0,85. De la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, despejo el eje neutro relativo y luego, como E sub S1, el alargamiento, es igual a la deformación de fluencia del acero, ¿ya? Reemplazando esos valores, obtengo que el épsilon 4 límite es 0,440. Y luego, utilizando la ecuación de equilibrio de momentos, despejo el momento, reemplazo el valor de épsilon y obtengo el valor de épsilon 4 límite. El épsilon 4 límite. ¿Ya? Me acuerdo de mi época de estudiante, allá el año 1981, cuando terminé de llevar hormigón 1, este valor era 0,319. 0,319. Justamente el otro día, un compañero mío que egresó junto conmigo, que no es docente, trabaja en construcciones, y me llama y me dice, oye, Quilla, estoy diseñando, me dice,
Y por favor, vos que sos docente, ayudame un poquito. ¿Cuál es el valor límite para el diseño de aflexión simple? Y en ese momento no me acordaba yo. De repente me dice, ya me acordé, me dice, es 0,319. Y evidentemente era 0,319. O sea, se ve que él, bueno, él no es docente, no tiene esa... Como docentes, los que estamos en la Gabriel, tenemos la ventaja de poder actualizarnos. Estamos obligados a actualizarnos. En cambio, los ingenieros de afuera más se dedican a trabajar y a ganar plata, y algunos sí se actualizan, otros no. Bueno, este es entonces el caso especial 3. La norma americana a este caso le llama el caso especial del balanceo, ¿ya? Cuando la norma americana diseña a flexión simple, tomando como referencia este caso, a ese diseño le llama diseño balanceado. Diseño balanceado. Cuando agarren el libro de Nilsson van a ver ese término de diseño balanceado. Bien, jóvenes, lo vamos a dejar ahí porque todavía nos falta bastante y no quiero dejar a medias esto que vamos a ver el día viernes. Aquí voy a explicar detalladamente, en base a lo que ya hemos avanzado, en base al caso especial 1, al caso especial 2, a todo lo avanzado, aquí voy a explicar el procedimiento para el diseño a flexión simple, que lo vamos a dejar para el día viernes. Bien, jóvenes, hoy los voy a dejar ya no más, estoy con algunos compromisos que el tiempo no me abastece, me van a disculpar. Ingeniero. Entonces nos estaríamos viendo el día viernes, jóvenes, en la mañana. Ingeniero, una pregunta. A ver. Bueno, no sé si hacérsela ahorita o en la otra clase, lo que pasa No, es de una vez, no pierda tiempo, de una vez. De ese último caso especial, cuando hizo la pregunta si era económico y dúctil, entonces se llegó a la conclusión de que no es dúctil, pero es económico. Sí. Pero al decir económico no estamos tomando en cuenta que se va a poner armadura comprimida, ¿no? En este caso, sí se necesita armadura comprimida. Sí, ajá, eso sé, pero igual vendría a ser caso económico. Sí, porque fíjese el gráfico, la armadura comprimida. Esto está dibujado más o menos a escala, está a escala. Fíjese el tamaño de la deformación de S1 y fíjese el aplastamiento que sufre la armadura comprimida. Ha de tener una deformación mayor a la deformación de fluencia. Por lo tanto, esa armadura también ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. Ah, ya, ingeniero, que tenía esa duda, que pensé que si se ponía armadura comprimida ya no era económico. No. Aquí se requiere armadura comprimida y, bueno, cuando hablamos de económico, en estos momentos estamos hablando desde el punto de vista resistente. No, se dice que es económico cuando los materiales trabajan a su máxima capacidad resistente. Ahora, yo ya sé a qué se está refiriendo usted. Otra cosa es hablar de economía en términos de dinero. ¿Ya? Sí. Evidentemente, si diseño bajo estas condiciones, la viga me sale más cara. ¿Ya? Entonces, hay que saber distinguir diseño económico. Cuando digo diseño económico es desde el punto de vista de la resistencia de los materiales, que luego también vamos a ver, ¿no?, la parte desde el punto de vista del dinero. Evidentemente, en estos casos la viga sale más cara porque hay que colocar armadura comprimida. Ya, ingeniero, gracias. Bien, joven.
Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta. A ver. Bueno, yo estaba leyendo en algunos libros que utilizan el término de viga chata y viga peraltada. Bueno, la verdad es que no lo explican de manera exacta. Quería preguntarle su opinión acerca de esos dos términos. Gracias. Bueno, nosotros utilizamos otros términos, viga plana y viga normal, ¿no? La viga normal es aquella cuya altura total es siempre mayor al ancho de la viga, y la viga plana es aquella cuyo ancho B es mayor a la altura H. Entonces, la terminología que usa la norma americana le llama vigas peraltadas porque a las que tienen mayor altura comparado con la base. No sé si me hago entender. Sí, ingeniero, muchas gracias. Es que hay ciertos términos que uno no entiende. Gracias. Sí, ya.